Exaltemos al Dios Trino y aprendamos a orar para que Dios nos lleve a disfrutar de todas sus riquezas. Publicado por Disfrutando a Cristo. 2025 Fitero W3D4. Exaltar al Dios Trino y aprender a orar para que Dios nos lleve a disfrutar de todas sus riquezas. Como creyentes en Cristo que aprenden del Señor a orar conforme a su modelo de oración, somos provistos internamente para satisfacer la alta demanda del reino celestial, porque estamos orando para entrar en Dios. Necesitamos pasar tiempo con el Señor para orar para entrar en Dios. Amén, Señor Jesús, queremos aprender de ti a orar, e incluso a orar, para que podamos orar y llegar a Dios. Enséñanos a orar, Señor, para que seamos personas que no solo estén en la carne, sino más aún, que estén en el reino divino y místico para vivir a Cristo y cumplir el propósito de Dios. Ora en nosotros, ora a través de nosotros. Oh Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad. Amén. El Padre Nuestro en Mateo 6 es la oración que expresa la voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad, tiene un reino que establecer en la tierra, y desea que, como su pueblo, oremos de esta manera. Necesitamos orar de tal manera que traigamos el reino de Dios a la tierra y liberemos la voluntad de Dios en la tierra. Esto no significa que simplemente debamos recitar de manera mecánica lo que el Señor nos enseñó a orar en Mateo 6, más bien, necesitamos ejercitar nuestro espíritu y orar de esta manera, uno con el Señor. Primero, oramos para que el nombre del Padre sea santificado, para que venga el reino del Hijo y para que se haga la voluntad de Dios Espíritu. Nuestra oración comienza con el Dios Trino, en particular con el Padre y su nombre. Oramos al Padre, buscando la santificación de su nombre. Anhelamos que venga el reino del Señor y que se haga su voluntad. No estamos aquí simplemente para presentar nuestras necesidades a Dios. Primero oramos en relación con la Trinidad Divina, orando de tal manera que Dios haga lo que Él quiere hacer. Luego, hacemos oraciones de protección, es decir, oramos por nuestras necesidades y también para que el Señor nos proteja. Oramos para que Dios nos dé nuestro pan de cada día, pues dependemos de su provisión. Oramos para que Él nos perdone nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y oramos para que Dios no nos deje caer en la tentación, sino que nos libre del maligno. Reconocemos que necesitamos la provisión del Señor, necesitamos su perdón y necesitamos su protección. Necesitamos que Él haga todo en nosotros y por nosotros. Nuestra provisión diaria viene de Él. Él nos perdona y aprendemos a perdonar a nuestros deudores. Y solo Dios puede librarnos del maligno y no dejarnos caer en la tentación. Así que reconocemos nuestra debilidad y oramos al Señor de esta manera. Amén. Exaltad al Dios Trino, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. La oración al Padre en Mateo 6 concluye con 3 alabanzas reverentes como oraciones de ensalzamiento. Mateo 6:13 de la mañana concluye con, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El reino es del Hijo, porque el Señor Jesús vino a traer su reino a la tierra, e incluso se sembró a sí mismo como la semilla del reino en nuestros corazones. El poder es del Espíritu, porque el Espíritu es el poder de Dios operando en nosotros y sobre nosotros para cumplir el propósito de Dios. La gloria es del Padre, pues Él recibe toda la gloria. El reino es del Hijo, que es el ámbito donde Dios ejerce su poder. El poder es del Espíritu, que lleva a cabo la intención de Dios para que el Padre tenga su expresión corporativa en gloria. El patrón del Padre nuestro comienza con la Divina Trinidad, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, y termina con la Divina Trinidad, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Además, esta oración comienza con Dios Padre y termina con Dios Padre,
porque Dios Padre es el principio y el fin, el alfa y la omega. Nuestra oración debe ser así, en Dios, desde Dios, con Dios y para Dios. Nuestra oración debe ser una con Dios para que seamos introducidos en Él. ¿Qué oración? Esta es una oración enseñada por el Señor en su enseñanza suprema, comenzando con Dios Padre y terminando con Dios Padre. Cuando oramos así, cuando oramos de esta manera, tenemos un deseo creciente de buscar el reino de los cielos. Nos damos cuenta de que el reino de los cielos es el deseo del corazón del Padre, y oramos de esta manera. Al orar de esta manera, recibimos la gracia que necesitamos para cumplir todos los requisitos supremos y estrictos del reino. ¿Cómo podemos cumplir con los altos requisitos del reino? Solo orando como el Señor nos ha enseñado. Necesitamos orar de esta manera. A veces recitamos la oración, pero recitar no es suficiente. Necesitamos ejercitar nuestro espíritu y ser uno con el Señor mientras oramos. Al orar de esta manera, buscamos algo que cumpla el deseo del corazón del Padre. Nos unimos a Él para orar para que su nombre sea santificado, para que venga su reino y para que se haga su voluntad. Así es como podemos orar uno con Él por el deseo de su corazón. Nuestra oración nos lleva a una unión orgánica con el Señor y hace que el deseo de su corazón se convierta en el deseo de nuestro corazón. Además, cuando oramos de esta manera, tenemos la provisión para cumplir algo para el buen placer del Padre. No solo estamos unidos al Señor como un solo espíritu y no solo buscamos que el deseo de su corazón se lleve a cabo en la tierra, sino que también estamos provistos internamente para llevarlo a cabo. La provisión viene de nuestra oración en unidad con el Señor y según su deseo. Esto nos permite cumplir algo para el buen placer del Padre. Que seamos uno con el Señor en este asunto hoy, que aprendamos a orar según el modelo de oración del Señor, que el Padre nuestro se convierta en nuestra oración. Que podamos practicar diariamente no solo traer nuestras necesidades al Señor u orar por diferentes situaciones, sino más aún, que podamos orar según el modelo del Padre nuestro para que podamos tener una mayor búsqueda de lo que está en el corazón de Dios y podamos ser provistos para cumplir algo para el buen placer del Padre. Señor Jesús, te alabamos y te exaltamos. Aleluya, Jesús es el Señor. Te ofrecemos hoy alabanzas reverentes y oraciones de exaltación. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. Sí, Señor Jesús, tuyo es el reino, el ámbito en el que Dios ejerce su poder. Señor, tuyo es el poder, porque el poder es del Espíritu para llevar a cabo la intención de Dios. Padre, tuya es la gloria, porque estás obteniendo una expresión corporativa en gloria según el deseo de tu corazón. Amén, alabado sea el Señor. Te amamos, Señor. Buscamos tu reino, el reino de los cielos, porque este es el deseo del corazón del Padre. Oh Señor, buscamos tu reino primero y tu justicia. Oramos según el patrón del Padre nuestro, y deseamos lo que tú deseas. Aleluya, al orar de esta manera, tenemos la divina provisión de gracia para cumplir todos los requisitos supremos y estrictos del reino de los cielos para el beneplácito de Dios. Amén. Pasar tiempo con el Señor para orar y permitir que Dios disfrute de todas sus riquezas. En Lucas 11, en 1-13, los discípulos vieron al Señor orando y, después de que terminó de orar, uno de ellos le pidió que les enseñara a orar. El Señor dijo, cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y para que no nos dejes caer en la tentación, VV 2-4. Esto puede considerarse una versión abreviada del Padre Nuestro que se ve en Mateo 6. Si oramos de acuerdo a las instrucciones del Señor que se ven en Lucas 11, el resultado es que oramos para entrar en Dios.
Cuando oramos de esta manera, cuando oramos el Padre Nuestro y tocamos al Señor, ya no permanecemos en nosotros mismos, sino que oramos para entrar en Dios. Mateo 6, del 9 al 13 dice: Vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Amén. A menudo, en nuestra experiencia, no estamos en Dios, más bien, nos distraemos de Él y no permanecemos en Él. Por eso, necesitamos orar para entrar en Dios. Si revisamos nuestra experiencia diaria, nos daremos cuenta que muchas veces no estamos en Dios, sino que estamos distraídos de Dios. Especialmente en el mundo de hoy, con tantas cosas sucediendo, tanto entretenimiento, tantas noticias, tantos eventos y tantas cosas disponibles para nosotros en la palma de nuestras manos a través de nuestros teléfonos inteligentes, nos distraemos fácilmente de Dios. Podemos comenzar por revisar nuestro correo electrónico o ver si tenemos algún mensaje de texto, y nos distraemos durante muchas horas con un aluvión interminable de notificaciones, noticias, videos y muchas otras cosas. Necesitamos aprender a orar para llegar a Dios. ¿Cómo lo logramos? Orando como el Señor nos enseñó. Quizás descubramos que no estamos en Dios, y simplemente podemos orar: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Al ejercitarnos en orar de esta manera varias veces, lo tocamos desde lo más profundo de nuestro ser y nos acercamos a Dios orando. Podemos dar testimonio de ello por experiencia propia. Si dejamos de lado cualquier cosa que nos distraiga y simplemente oramos de esta manera, como el Señor nos enseñó, descubriremos que estamos en Dios. Una vez que hemos orado para entrar en Dios, simplemente lo disfrutamos y lo recibimos con todas sus riquezas. Él es tan rico para nosotros, nos provee, se convierte en nuestro alimento y alegría interior. Antes de orar para entrar en Dios, estamos fuera de Él y no tenemos nada que ver con Él. Pero cuando oramos según el modelo del Señor, oramos para entrar en Dios y disfrutamos de Dios con todas sus riquezas en Cristo. Que podamos hacer esto día a día y que podamos comenzar temprano en la mañana. Como nos distraemos fácilmente de Dios, deberíamos pasar tiempo con Él cada mañana, orando para entrar en Él. Sal 5:3, Isa 50:4. Amén. Salmo 5 dice: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Jehová, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Amén. Cada mañana necesitamos pasar tiempo con el Señor antes de cualquier cosa. No debemos decir que no tenemos tiempo. Si creemos que no tenemos tiempo, deberíamos levantarnos un poco más temprano. Si nos levantamos un poco antes de lo habitual, seguramente tendremos tiempo. Especialmente a medida que aprendemos a servir al Señor y ministrar a los santos, necesitamos procurar ser llenos del Señor en nuestro tiempo personal con Él. Si no estamos llenos del Señor, no tenemos nada que ministrar a los demás. Que el Señor nos conceda cada mañana pasar tiempo con Él, orando para entrar en Él. Por ejemplo, un hermano puede enojarse con su esposa por la noche. Al levantarse a la mañana siguiente, se levanta fuera de Dios. Por lo tanto, necesita orar para entrar en Dios. Él necesita contactar al Señor ejercitando su espíritu y orando como el Señor nos ha enseñado, y Él mismo orará y entrará en Dios. Cuando descubrimos que estamos distraídos por un anuncio o por algo que vemos en las noticias o en nuestro teléfono, simplemente necesitamos volvernos al Señor nuevamente y orar, incluso orar para llegar a Dios. Podemos decirle:
Padre, perdóname como yo también perdono a los demás. Y esto nos sacará de nosotros mismos y nos llevará a Dios. Necesitamos practicar esto. Podemos caminar hasta la parada del autobús y esperarlo, y puede que haya algunos retrasos. Simplemente podemos orar para entrar en Dios. Lucas 11, del 2 al 4, y les dijo, cuando oréis decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. Podemos estar conduciendo al trabajo o a la reunión, y simplemente orar, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. De esta manera, contactamos al Señor en espíritu. Sin embargo, si nuestra manera de orar nos distrae del Señor y no nos acerca a Él, debemos cambiar nuestra manera de orar para que seamos nosotros mismos quienes oremos para acercarnos a Él. Podemos orar de tal manera que no seamos llevados ante Dios, sino que, más bien, podemos acusar o criticar a otros en nuestras oraciones, o podemos expresar nuestro malestar por algún asunto en particular. Alguien puede habernos ofendido y en nuestra oración podemos pedirle al Señor que le haga comprender lo que ha hecho, pues nos hizo esto y aquello. Esto no significa orar para llegar a Dios, y tal oración no nos lleva a Dios. Así que necesitamos cambiar nuestra forma de orar. Cuando nos damos cuenta de que nuestra oración no nos lleva a Dios, simplemente necesitamos ejercitar nuestro espíritu y regresar al Señor en espíritu. Abandonemos toda acusación, condenación y crítica y simplemente oremos para que venga el reino del Señor y se haga su voluntad. Incluso al orar por los demás, en lugar de orar para que el Señor los ayude de esta o aquella manera, o para que nos dé más amor y cuidado por ellos, necesitamos orar como el Señor nos enseñó, orando nosotros mismos para entrar en Dios. Señor Jesús, queremos aprender a orar de tal manera que oremos para entrar en Dios. Amén, Señor, admitimos que no estamos en Dios todo el tiempo y reconocemos que nos distraemos fácilmente de Él. Regresamos a ti, Señor, ejercitando nuestro espíritu. Te amamos y nos abrimos a ti. Padre, santificado sea tu nombre. Señor Jesús, venga tu reino. Amén, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, porque dependemos de ti como nuestro sustento diario. Perdónanos, Padre, por todas nuestras deudas, porque también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Necesitamos tu perdón, no nos dejes caer en la tentación, Señor, porque somos muy débiles y nos damos cuenta de nuestra debilidad. Líbranos del maligno, porque quiere tentarnos. Amén, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén, te alabamos, queremos permanecer en ti, guárdanos en nuestro espíritu, donde tú estás. Oh, Señor, tú eres nuestro todo. Nos encanta estar aquí, en Dios, disfrutando de todas las riquezas de Dios en Cristo. Aleluya. Referencias e himnos sobre este tema. La inspiración para este artículo, compartir viene de la palabra de Dios, el disfrute en el ministerio, un compartir de los hermanos sobre este tema y porciones del estudio Vida de Lucas, mensaje 27, por Witness Lee, como se cita en la palabra santa para el avivamiento matutino sobre aspectos cruciales de Mateo 5 al 7, Aitero de septiembre de 2025, semana 3, la oración que es crítica para la vida del reino y de aquellos que son los pacificadores, llamados los hijos de Dios, día 4. Amén. Ejercitar el espíritu. Himno sobre este tema, ejercitar el espíritu. Ora de todas las maneras. Yo he orado muy poco, agudiza mi espíritu, ¿no? Incluso cuando oraba a mí. Bueno, compartir. Hay 10 comentarios. Hermano L dice, la oración al Padre concluye con la realización y alabanza del reino, poder y gloria de Dios. Mateo 6:13.
Esto también se refiere al Dios triuno. El reino es del Hijo, que es el ámbito en el que Dios ejerce su poder. El poder es del Espíritu, que lleva a cabo la intención de Dios para que el Padre pueda expresar su gloria. Esto indica que la oración que el Señor nos enseñó a orar comienza con el Dios triuno, en la secuencia del Padre, el Hijo y el Espíritu, y termina también con el Dios triuno, pero en la secuencia del Hijo, el Espíritu y el Padre. Así la oración enseñada por el Señor en su enseñanza suprema comienza con Dios Padre y termina también con Dios Padre. Dios Padre es tanto el principio como el fin, el alfa y la omega. Una oración tan crucial sin duda aumenta nuestra búsqueda del reino de los cielos como el deseo del corazón del Padre y nos satisface nuestra necesidad de la divina provisión de gracia para cumplir todos los requisitos supremos y estrictos del reino de los cielos para el beneplácito del Padre. Por un lado, buscamos algo conforme al deseo del corazón del Padre, por otro tenemos la provisión para cumplir algo que agrada al Padre. Horas completas en William Lee, 1994 a 97, volumen 13, El Dios Hombre Viviente, página 539 y 540. Hermano Stefan M. Debido a que nos distraemos tan fácilmente, necesitamos acercarnos al Señor, especialmente por la mañana a orar, incluso para orar hasta llegar a Dios. Si simplemente tomamos el Padre Nuestro y ejercitamos nuestro espíritu para orarlo, tendremos contacto con Él y oraremos para entrar en Dios y disfrutar de todas sus riquezas. Que aprendamos a orar así, que nos acerquemos al Señor y oremos para tocarlo a lo largo del día y permanecer en Dios. Oh Señor Jesús, enséñanos a orar para entrar en Dios. Que el nombre del Padre sea santificado, que venga tu reino y se haga tu voluntad. Amén, Señor. Manténnos orando para entrar en Dios hasta que estemos en Él constantemente. Mateo 6:13 dice: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Richard C. Amén, Señor. Queremos orar hasta llegar a ti. Amén. Phil H. Amén, Señor. Que podamos orar para entrar en Dios y contactarlo para entrar en Él y disfrutar de toda su riqueza. Cristiano A. Amén, hermanos. Siempre nos distraemos con facilidad. Solo la oración y la alabanza pueden llevarnos de regreso a Dios. Tenemos esta necesidad incesante de orar para llegar a Dios. La mejor manera de hacerlo es según el modelo de la famosa oración del Señor en Mateo 6 y Lucas 11. Debemos dedicar tiempo cada día para orar y llegar a Dios. Solo cuando estamos en Dios podemos vivir según Dios. Mario B. Amén. Wow, el patrón de oración que el Señor enseñó a sus discípulos en Mateo 6 se compone de 3 partes. Las 3 sesiones o 3 oraciones concernentes a Dios triuno. Las oraciones y peticiones concernentes a nosotros y las 3 alabanzas reverentes como oraciones de exaltación. Las 3 oraciones básicas concernientes a Dios se relacionan con la divinidad Trinidad, con la divina Trinidad. Santificado sea tu nombre. Se relaciona principalmente con el Padre. Venga a tu reino, con el Hijo y hágase tu voluntad. ¡Abuela! ¿Qué pasó? Con el Espíritu. Las 3 peticiones respecto a nuestra necesidad son oraciones protectoras. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. La oración al Padre concluye con 3 alabanzas reverentes con oraciones de exaltación, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. El reino es del Hijo, que es el ámbito en el que Dios ejerce su poder. Y el poder es del Espíritu, que lleva a cabo la intención de Dios para que el Padre pueda tener su expresión corporativa en gloria. El patrón del Padre nuestro comienza con la Divina Trinidad y termina con la Divina Trinidad. También comienza con Dios Padre y termina con Dios Padre. Dios Padre, el principio, el fin, el alfa y la omega. Una oración tan crucial aumenta nuestra búsqueda del reino de los cielos como el deseo del corazón del Padre y nos brinda nuestra necesidad de la divina provisión de gracia para cumplir todos los requisitos supremos y estrictos del reino de los cielos para el beneplácito de Dios. Biblia versión recobro. El reino es el ámbito en el que Dios ejerce su poder para poder expresar su gloria. Mateo 6:13, nota 4, en adelante, tuyo es el reino. En la oración debemos estar atentos, alertas, no descuidados. Esta vigilancia debe ir acompañada de acción de gracia. La falta de acción de gracia es un indicio de falta de oración. La vida de oración se mantiene velando con acción de gracia. Colosenses
4.2, nota 3 en adelante. Velando en ella con acción de gracia. Notas al pie de la Santa Biblia, versión Recovery. Cape, un himno muy bueno sobre este tema es orar unánime en oración, en espíritu. Síguelo en inal.net, escúchalo, cántalo en YouTube aquí. Primero, orar unánime en espíritu, no según nuestros pensamientos, sino solo por la unción, como el Señor siempre ha buscado. Orar unánime en espíritu, no según nuestros pensamientos, sino solo por la unción, como el Señor siempre ha buscado. Orar unánime en espíritu por la cruz, negar el alma, todos los deseos y todas las intenciones, dejar que el espíritu controle ahora. Orar unánime en espíritu, orar como en los lugares celestiales, todos los intereses terrenales, pisoteando lucha contra los principados. Orar unánime en espíritu, suplicar relacionadamente, buscar al Señor según su mente, su guía en armonía del Espíritu. Orar unánime en espíritu, orar y velar persistentemente por el reino de Dios y su gloria. Orar y velar en armonía. Orar unánime en espíritu, buscando a Dios en unidad en el espíritu del cuerpo, siempre orar en armonía. Hermana Zenia, amén. Señor Jesús, enséñanos a orar para entrar en Dios, mantenernos en Dios. El hombre ha caído y ha sido separado de Dios. Necesitamos orar para entrar en Dios y estar en Él y recibir sus riquezas. Aún así estamos distraídos, que podamos orar en una oración sencilla una y otra vez, cada vez que estemos en Dios constantemente. No el R. Profundicemos en esto. El Padre Nuestro es como una hoja de ruta hacia la intimidad con Dios y está enmarcado por la Divina Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu, comenzando con Dios Padre y terminando con Él también. Enfatiza que Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Las tres alabanzas del final no son solo palabras elegantes, son el latido del corazón de nuestra fe. 1. El reino se trata del reinado de Dios, su dominio donde Él gobierna. 2. El poder es la energía del Espíritu que da vida a los planes de Dios. 3. La gloria es el resultado final, el resplandor de Dios brillando a través de Él. Orar así nos enfoca en el reino de Dios, alineando nuestros deseos con los suyos y cuando oramos conforme a las instrucciones del Señor. Lucas 11, del 1 al 13. No solo pronunciamos palabras, entramos en la presencia de Dios, nos distraemos con el bullicio de la vida y oramos para volver a Él. ¿Cómo te resuena esto? Amén. Jesús el Señor. Y Señor, que oremos, Padre, para entrar en ti y permanecer en ti. Oh Señor Jesús, palabras elegantes que son los latidos de nuestro corazón. Oh Señor Jesús, trae tu reino, Señor. Domina sobre mi vida y la vida de mi familia. El poder de tu Espíritu, Señor Jesús, se intensifique en nosotros. Oh Señor, sé brillando a través de nosotros. Amén. Jesús es el Señor.